Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Paranormalia Podcast Live. Esta noche les hemos preparado un dossier especial sobre el acontecimiento histórico más importante jamás realizado por la humanidad. Naturalmente me estoy refiriendo a la llegada del hombre a la Luna. El 20 de julio de 1969 es probablemente la fecha más significativa en la historia de nuestra especie. No obstante, la proeza de alcanzar la Luna y volver a la Tierra para contarlo ha abierto la puerta al ser humano para tal vez un día colonizar otros mundos y convertirse en algo que apenas hoy podemos llegar a imaginar. Detrás de esta gran hazaña existieron científicos que pasarían a la historia con cierta gloria y otros que curiosamente serían borrados de la misma. Esta noche nos vamos a fijar en un científico cuyo trabajo fue clave en la llegada del hombre a la Luna y que, sin embargo, su nombre no aparece en los libros de historia. El doctor Héctor Rojas fue un astrofísico venezolano muy importante en la carrera espacial. Y digo entre comillas, ¿no? Pues realizó ni más ni menos que los cálculos necesarios y las ecuaciones necesarias para que el hombre pudiera lunizar con seguridad. Pero, ¿nos han contado toda la verdad? ¿Viajó el doctor Rojas al espacio? Esta noche, en Paranormalia Podcast, nos enorgullecemos enormemente de recibir por primera vez en nuestros micrófonos a Pierre Monteagudo, escritor y biógrafo oficial del Dr. Héctor Rojas. Pero antes de recibir a Pierre, quisiera pediros perdón por el audio. Mira que hemos puesto empeño, ¿no? Hemos puesto mucho empeño y, de hecho, unas horas antes habíamos hecho Leticia, del equipo, Leticia Paranormalia, habíamos hecho unas pruebas y todo funcionaba correctamente. Todos los engranajes de la maquinaria funcionaban perfectamente. Sin embargo, a la hora de grabar con Pierre, pues no, todo se ha desconfigurado, la cámara, el audio, todo, absolutamente todo desconfigurado, y a pesar de ello, y no con poco esfuerzo, decidimos continuar adelante. Y os pido perdón por el audio, ¿vale? El audio, pues he hecho lo que he podido, he pasado filtros varias veces de una manera o de otra, pero no he podido hacer mucho más con el audio. Así que antes de recibir a Pierre, os voy a dejar con el corto documental. Esperemos que os guste. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha dedicado gran parte de su vida a observar el firmamento. La satisfacción intelectual y espiritual que genera esta actividad se ha convertido en algo casi necesario en una sociedad donde el estrés y la falta de tiempo se imponen como estilo de vida.
Los astros siempre han sido nuestro referente para poder conocer en qué posición estamos con respecto al universo. Su uso también nos ha permitido orientarnos, tanto de día como de noche, e incluso hemos basado la distribución del tiempo en función de los astros, los días con el Sol y los meses con la Luna. Las antiguas civilizaciones observaron el cielo, el Sol y las estrellas, y las agruparon en sistemas celestes. A dichos sistemas o constelaciones se les dieron nombres simbólicos de figuras o animales y se les asociaron historias mitológicas que explicaban sus movimientos y relaciones. El primer dibujo de la Luna se hizo hace 5.000 años en Irlanda. Desde ese momento hasta hoy, los seres humanos seguimos observando la Luna y las estrellas para estudiarlas. Los pioneros tenían que tener mucho valor. No entendíamos bien qué era el espacio. Stephen Hawking dijo: es hora de comprometerse en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Es verdad. En el cielo, las personas hemos encontrado respuestas lógicas y proyectado nuestros instintos espirituales. La especie humana se encuentra en un nivel de desarrollo capaz de llevar sus máquinas y artefactos a otros planetas, analizar muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. Pero, ¿podría el hombre vivir fuera de la Tierra? Según Stephen Hawking, la humanidad deberá colonizar otros planetas en 100 años, como mucho. Lo cierto es que otros entornos, aparte de la Tierra, resultan hostiles para el ser humano. ¿O sería posible adaptarnos a ellos? El riesgo es el precio del progreso. Incluso aunque lográramos encontrar un hogar extraterrestre, no bastaría con subirnos a la nave espacial y volar hacia él. El hombre está adaptado a la Tierra. Ni el espacio ni otros planetas son nuestro lugar natural. ¿Sería posible adaptarnos a ellos? Aunque no toda la comunidad científica está de acuerdo. Dice Axel Meyer, profesor de Biología de la Evolución de la Universidad de Constanza, que la vida en nuestro planeta surgió por mutación casual y selección natural. Los criterios de selección en el espacio serían muy distintos a los de la Tierra, debido a la ausencia de oxígeno, a la temperatura, a la radiación, etc. El hombre moriría de inmediato. No habría tiempo de adaptarse al nuevo entorno. En lugar de ello, Meyer sugiere otra cosa. Intentemos no arruinar nuestro planeta. No tenemos futuro alguno en otros mundos. Este es nuestro hogar. Aquí está nuestro origen y este es el sitio al que pertenecemos. De momento, el hombre solo ha pisado en dos mundos, en la Luna y en este, en el que nos encontramos, en la Tierra. Gracias al trabajo y esfuerzo del Dr. Héctor Rojas, nuestra tecnología ha dado un salto exponencial. El Dr. Héctor Rojas, utilizando un método que él mismo había inventado, determinó el lugar adecuado para el aterrizaje en la Luna del Apolo 11. Su trabajo estrella sería conocido como el Método Rojas. Gracias a este trabajo, ¿dónde llegará la especie humana? ¿Se ha desclasificado toda la información sobre el Dr. Rojas? ¿O todavía queda material clasificado? ¿Podremos viajar con este método a otros planetas? La posibilidad del viaje interestelar ha sido debatida arduamente por varios científicos, autores de ciencia ficción y entusiastas. En este sentido, se han publicado muchos trabajos sobre conceptos relacionados. Dados un tiempo de viaje suficiente y un trabajo de ingeniería, son posibles tanto viajes no tripulados como viajes generacionales, aunque representan un considerable reto tanto tecnológico como económico, muy difícil de alcanzar. El tiempo de un viaje estelar podría ser reducido a 1 milenio usando velas solares o a 1 siglo o menos usando propulsión nuclear de pulso. Sin embargo,
No existe tecnología actual capaz de propulsar una nave con una velocidad tal que le permita alcanzar otra estrella en menos de 50 años. Ante la falta de consenso sobre qué hace que un mundo extraterrestre sea habitable, la única forma de confirmarlo consiste en detectarla. Hace poco menos de un mes, los científicos anunciaron que habían detectado el vapor de agua en la atmósfera de K2-18b, a 110 años luz de distancia. Pero lo más importante del hallazgo es que este planeta se encuentra en la zona habitable de su estrella. Otros modelos pueden ayudarnos a reconocer otros tipos de dinámicas que podrían promover u obstaculizar la vida. La pregunta fundamental que planteamos hoy es si en Marte hubo alguna vez vida o si podría haberla ahora. Pero los modelos no son solo una parte de la ecuación. También hace falta mejorar las observaciones de esos mundos, analizarlos y entender si un planeta tiene atmósfera espesa compuesta por los elementos básicos para la vida. La búsqueda de presencia de biofirmas, como la del metano, producido por procesos biológicos, sería de una gran ayuda para saber si estamos solos o no. Esta noche, en Paranormalia Podcast, tenemos el honor de entrevistar a Pierre Monteagudo, investigador español y biógrafo del Dr. Héctor Rojas, científico venezolano que, sin lugar a dudas, fue una pieza clave en la llegada del hombre a la Luna. Hoy conoceremos la apasionante historia de este astrofísico doctorado en la Universidad de la Sorbona, en París. Gracias a la extensa investigación de nuestro experto invitado, Pierre Monteagudo, que nos responderá a muchas preguntas que tanto nos inquietan y nos dará algunas claves para comprender el futuro de la humanidad, si se tuviera en cuenta el grandioso y magnánimo trabajo del Dr. Héctor Rojas. Recientemente, científicos han descubierto exoplanetas capaces de albergar agua líquida. Pero, ¿cómo llegaremos a ellos? ¿Qué necesitamos? Para contestar a esta pregunta debemos remontarnos a la década de los 40. El proyecto Orión fue un estudio de una nave espacial destinada a ser directamente impulsada por una serie de explosiones de bombas atómicas. Este método es conocido como propulsión nuclear de pulso. En realidad, es un método teórico de propulsión espacial que utiliza explosiones nucleares para generar el empuje. Fue desarrollado por primera vez para el proyecto Orión en el año 1947. Hoy día, nuestra tecnología nos permitiría retomar el proyecto Orión y llevarlo hasta su objetivo. Este método de viaje nos permitiría alcanzar un 10% de la velocidad de la luz, pero todavía sería insuficiente. Teóricamente, el ser humano es capaz de desarrollar naves impulsadas por láser, motores de antimateria y desplazamientos por curvatura, conceptos que, algunos años atrás, serían propios de la ciencia ficción. Pero igualmente, hay un segmento de la comunidad científica que se muestra reacia a la consecución de los viajes cósmicos. Para que los viajes interestelares sean posibles, se deben resolver dos problemas cruciales: la velocidad y la distancia. De momento, la NASA ha amortizado con éxito un nuevo rover en la superficie de Marte, el Perseverance, llevando la última tecnología tanto espacial como robótica. Marte era el sueño del Dr. Rojas. A 400 millones de kilómetros de la Tierra, Marte no solo ha inspirado antiguas y modernas civilizaciones, también cautivó al Dr. Rojas. Los cálculos, ecuaciones y algoritmos del Dr. Rojas fueron computerizados por la NASA y sus modelos han sido y serán tenidos muy en cuenta a la hora de aterrizar naves en otros planetas. No me cabe duda de que cuando el primer humano pise Marte, sabrá lo suficiente de la historia de cómo llegó allí para apreciar lo mucho que costó y que lo hará a hombros de auténticos gigantes.
Muy buenas noches, Pierre. Bienvenido a Paranormalia Podcast. ¿Cómo estás? Bien, David. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo afectuoso para toda la audiencia del programa. Me gustaría empezar la entrevista agradeciéndote enormemente, Pierre, la oportunidad que nos brindas, concediéndonos un ratito de tu tiempo. Y bueno, para empezar me gustaría pedirte que nos expliques 3 cosas, así rápidamente. ¿Quién fue el doctor Héctor Rojas? ¿Cómo llegó a la NASA? ¿Y por qué fue tan importante en la llegada del hombre a la Luna? Bueno, al hablar de Héctor Rojas, hablamos de un científico clave dentro del programa lunar Apolo, porque fue el encargado de desarrollar todo lo que fueron los cálculos selenográficos en un sentido muy amplio, que permitieron solventar los problemas del aterrizaje en la Luna, ni más ni menos. Es decir, cuando Héctor Rojas llega a la NASA, como muy tarde en 1966, después de haber colaborado en otros proyectos de la Agencia Espacial Estadounidense, llega con un sistema de coeficientes espaciales que formulado, unas matemáticas formuladas por él mismo, por Héctor Rojas, ya llega habiendo causado sensación en la comunidad científica, porque su sistema de coordenadas, de coeficientes espaciales o método de extrapolación, que son diferentes denominaciones de un mismo desarrollo matemático, lo ajustó todo lo necesario, le hizo las transformaciones sucesivas que hicieron falta para poder captar todos los parámetros que necesitaba obtener de la superficie lunar, entre ellos temperatura en cientos de puntos de la Luna, refracción de la luz solar, de cantidad de albedo, que es la cantidad de luz reflejada por luz solar reflejada por la superficie lunar. Estableció una comparativa entre ambas cosas, entre la luz y la temperatura en distintas zonas, en los cráteres, en las elevaciones, en las superficies relativamente planas. Obtuvo los detalles de la morfología de las partículas que ocupan sobre todo la región ecuatorial de la Luna, del grosor de las partículas del polvo lunar, del tamaño de las rocas. Hizo un trabajo exhaustivo que al final le permitió, uniendo todos esos parámetros, todos esos datos, temperatura, luz reflejada, morfología del terreno, estudio de los cráteres, clasificación de los cráteres, que luego la podremos ver, le permitió crear el mapa selenográfico más completo que se tenía en la NASA del programa lunar Apolo, con la idea de poder garantizar que en el proceso del alunizaje existiese la seguridad necesaria hasta el extremo de lo posible para que los astronautas no tuvieran ningún tipo de problema. Es decir, su trabajo sirvió esencialmente en la NASA, en el programa lunar Apolo, sirvió para solventar los problemas del proyecto de aterrizar en la Luna, ni más ni menos. Sí, ahí es nada. Pierre, los cálculos y ecuaciones del doctor Rojas debieron de ser muy importantes y bastante complejos, ¿no? Además, parece increíble que, basándose en las fotos de las ondas espaciales de la época y de la observación directa desde la Tierra, el doctor Rojas con sus ecuaciones determinara no solo el lugar de alunizaje en el inmenso mar de la Tranquilidad, que para que nuestros oyentes se hagan una idea de las dimensiones que tiene el mar de la Tranquilidad, el país en el que nos encontramos, España, casi entraría dentro del mar de la Tranquilidad. Fijaos qué dimensiones. Ecuador, por ejemplo, entraría también dentro. Realmente aquí fue donde tomé conciencia de la magnitud del trabajo del doctor Rojas.
e incluso se atrevió a contradecir a la NASA con respecto a la foto del cráter Copernicus. Pierre, ¿qué pasó con el cráter Copernicus? Bueno, eso, ¿sabes por qué lo sabemos perfectamente? Porque está explicado aquí. En esta carta que ahora pueden ver ampliada, ¿verdad? Las personas que nos siguen en el programa, esta carta fue publicada en la revista Optical Spectra en julio-agosto de 1968. Al final la carta, el informe, el artículo firmado por Héctor Rojas, doctor de la Universidad de París. Y aquí dice Optical Spectra, julio-agosto del 68. Era una revista muy prestigiosa. ¿Qué pasa? Que el doctor Rojas explica con todo detalle cómo, utilizando su método de extrapolaciones matemáticas, estando en la Tierra, a casi 400.000 kilómetros del satélite, le dice a NASA: te has equivocado, has cometido un error, porque has publicado esa foto en los principales medios de comunicación científicos del mundo, has atribuido la foto a un cráter, en ese caso a Copérnico, cuando demuestra a través de su extrapolación matemática, a través de su ciencia, que era pues prácticamente era el único que sabía cómo aplicar esas matemáticas que él había creado para obtener ese tipo de informaciones, demuestra que esa imagen difundida por la NASA como correspondiente al cráter Copérnico en realidad se trataba de una foto del cráter lunar Kepler. Y entonces, claro, todavía causa más sensación y llama la atención fuertemente en una época que todos conocemos como la Guerra Fría, donde había un enfrentamiento aún más enconado, más fuerte entre potencias militares que en la actualidad, pues llama muchísimo la atención de órganos como el Pentágono, por ejemplo, y es allí cuando en definitiva el doctor Rojas, matemático, físico y astrónomo, además doctor en astrofísica y doctor en matemáticas, pero también hay que decir un militar en activo, tenía ese rango, aunque a él no le interesaba ni ser considerado ni ser recordado como militar, eso le importaba muy poco, pero tenía ese rango de coronel de la Fuerza Aérea Francesa. Por lo tanto, siendo un científico destacadísimo, además con rango militar y capaz de contradecir a una imagen que se había tomado con una sonda espacial automática a unos 40 kilómetros de la superficie lunar y que se había atribuido a un cráter, decir no, desde la Tierra a casi 400.000 kilómetros, él con su método explicó por qué se habían equivocado en la definición de esa imagen. Y claro, entonces pasó a entrar pues dentro del ámbito de seguimiento no solo científico, sino también militar. Te decía que acababas de dar una clave muy importante, ¿no? Cuando decías la parte militar del doctor Rojas. Efectivamente, Pierre, ¿qué inventó el doctor Rojas para que el sector castrense se fijara tanto en él? Bueno, el propio método de sistema de coordenadas del que te hablaba antes, David, ahora ya sabemos, con el paso de los años, con los testimonios que nos van llegando, ya sabemos que ese sistema de coeficientes espaciales también se utilizó como sistema de coordenadas. Pero se utilizó como sistema de coordenadas nada más y nada menos que para el guiado de los misiles balísticos intercontinentales de los Estados Unidos.
Entonces, no sé si alcanzamos a comprender la dimensión de la utilidad de la utilidad que le dieron a las matemáticas de Rojas hasta el punto de ser incorporadas pues al sistema de guiado de los misiles atómicos estadounidenses. Sí, lo que sucede con esto es que a raíz de que hace esa valoración desde la distancia, desde la Tierra, acerca de acerca de un cráter que está en la Luna y del cual la NASA ha dicho que era Copérnico, cuando en realidad el doctor Rojas demuestra, aplicando sus matemáticas, que no era Copérnico sino Kepler, eso hace que entre ya directamente no solo bajo el seguimiento científico de todos los órganos, de todas las entidades en ese momento, sino también bajo la observación de los militares del Pentágono. Y entonces decir que sus matemáticas, su sistema de coordenadas se utiliza incluso como parte del sistema de guiado de los misiles intercontinentales estadounidenses. Supongo que habrán esa parte del sistema, ese sistema de coordenadas habrá tenido que ser reemplazada, sustituida por otro método a raíz de que ha salido a la luz precisamente toda esta información sobre el caso Rojas. Por cuanto ahora el método de transformaciones sucesivas, el sistema de coordenadas matemáticas creado por Rojas ya es de dominio público en el mundo, está en todas partes, pues lógicamente habrán tenido que hacer un ajuste para utilizar otro sistema que no pueda ser interpretado por el enemigo a la hora de desplegar su arsenal nuclear misilístico. Entonces, pero esto da una idea de la importancia del trabajo que hizo Rojas, y es solo la aplicación de sus matemáticas solo en una faceta de la vida pública, en este caso militar, porque esas matemáticas que él creó están pues en los lugares más insospechados, se están aplicando y utilizando para el progreso social de algunos países o de algunas élites en el mundo. Qué curioso, Pierre, qué interesante. Pierre, en tu libro, Expediente Rojas, haces referencia a que el doctor Rojas barajaba la posibilidad de que él mismo tuviera que viajar al espacio. Y rápidamente, pues me surgen varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿viajó el doctor Rojas al espacio? Y aún mejor, ¿viajó el doctor Rojas a la Luna? A estas alturas ya lo expreso, mi convencimiento es total de que formó parte de tripulaciones de NASA en vuelos espaciales. ¿Secretos? Ese es un detalle muy importante, David, por el cual no terminamos de comprender lo que fue el programa lunar Apolo. Prácticamente todas las misiones, y yo lo he detectado al menos en 3 misiones, las misiones oficiales del programa Apolo tenían un componente de misión oficial que se informaba a la opinión pública, y esas mismas misiones oficiales, me refiero a Apolo 8, 9, 10, 11 y así hasta el 17, todas esas misiones, y yo lo he descubierto al menos en 3, tenían un componente secreto. De manera tal que las actividades secretas desarrolladas dentro de las misiones oficiales le permitían, por ejemplo, a NASA enviar al espacio y a la Luna a un astronauta científico sin declararlo a la opinión pública internacional. Y esto es lo que yo considero que sucedió con el doctor Rojas. Era útil como máximo experto en el suelo lunar de la NASA. El doctor era útil en esas misiones espaciales. Pienso y estoy convencido de que fue tripulante en varias ocasiones. Hay indicios sólidos sobre eso,
hay testimonios de gente que lo recuerda, las evidencias están allí y solo falta que el organismo correspondiente, que en este caso sería el tío Sam, el gobierno estadounidense, tuviera un poquito de generosidad y algo de transparencia y definitivamente diese a conocer la información a la opinión pública, la información de que Héctor Rojas, de quien está acreditado que fue astronauta científico en el programa lunar Apolo, ahora sabemos que era matemático, físico, astrónomo, doctor en matemáticas, doctor en astrofísica, y además está plenamente acreditado que fue miembro del equipo de astronautas científicos de NASA en el programa lunar Apolo. Pues estaría bien que el tío Sam tuviese la generosidad y la transparencia de informarnos acerca de los detalles de la participación del astrofísico venezolano Héctor Rojas en las misiones espaciales de NASA. Es cosa que seguimos solicitando, seguimos pidiendo, y que hay un buen número de seguidores en el mundo que sentimos, seguidores de la historia del doctor Rojas, que es justo y necesario que se libere la información sobre su trabajo en el espacio. Totalmente de acuerdo contigo, Pierre. No puedo estar más de acuerdo contigo. Estoy completamente seguro de que el doctor Rojas tiene que ofrecernos todavía muchísimas sorpresas y tenemos que conocer grandes trabajos suyos. Pierre, esta pregunta es dificilísima. ¿Qué conexión tiene el doctor Rojas con el caso Roswell? Bueno, David, si te fijas, ahora se está empezando a hablar de minerales o de sustancias o de materias primas detectadas o halladas en la Luna. Hasta ahora no había escuchado que nadie en NASA se refiriera más que a una composición lunar prácticamente idéntica a la composición terrestre. Y ahora que han llegado los chinos con sus misiones espaciales a la Luna y han hecho el análisis de muestras del suelo lunar, muestras por otro lado que ya fueron analizadas en los años 60 y 70 en la época de las misiones Apolo, apenas ahora es que se empieza a hablar de eso. De minerales con propiedades exóticas, con propiedades con una dureza increíble, nunca antes vista. Han hablado los chinos de la changuesita. Bueno, por primera vez lo he visto yo. No obstante, ya está recogido en la obra literaria, en los libros que sirven para divulgar la biografía del doctor Rojas. Ya aparece recogido que en el año 1976, en unas declaraciones públicas, el doctor Rojas hablaba de ese material extremadamente resistente, muy duro, pero a la vez maleable, que cambiaba de forma, un material con unas propiedades increíbles que prácticamente era imposible romperlo, ni siquiera con la fuerza de un tractor se lo podía romper, y que sin embargo se podía doblar como si fuera aluminio, pero que una vez que se dejaba de ejercer fuerza sobre el material volvía a adquirir su forma original, como si tuviera memoria de forma. Algo que además el científico explica claramente, dice que fue obtenido un material desarrollado o obtenido a partir de datos obtenidos en el cosmos, a través de la investigación espacial. Bueno, pues está claramente definido. Es un tipo de material con unas propiedades increíbles, realmente exóticas, que no han sido ni siquiera informadas a la opinión pública, que se ha obtenido por los datos de la investigación espacial. Y tal material, cuando nos reunimos en su día, que estuve reunido con Enrique de Vicente
en una oportunidad, en la oportunidad que le conocí, y le pregunté porque yo tenía exactamente la misma sensación que luego él me confirmó. ¿A qué nos sonaba eso? La descripción y los testimonios que están disponibles, sabemos que fue recuperado, recopilado y confiscado en ese teatro de operaciones que montaron en Roswell los militares justamente en julio de 1947, cuando se sabe, ¿verdad? Y desde entonces se habla de que se precipitaron a tierra uno o más aeronaves discoidales, típicamente llamadas platillos volantes. Bueno, se sabe que hubo una gran cantidad de material, muchos fragmentos que estuvieron dispersos por el territorio de Nuevo México, en la zona de Roswell, que fueron confiscados por los militares, y la descripción preliminar que se dio de esos materiales coincide perfectamente con la descripción que hace el doctor Rojas años después, a mediados de los 70, acerca de ese material exótico que, por otro lado, se estaba utilizando desde hacía mucho ya en la industria aeroespacial, aeronáutica. Digamos que se le dio un uso intensivo en proyectos militares y aeroespaciales. Todo esto sin que la opinión pública sepa absolutamente nada de la existencia de... Dicho de otra manera, con mayor profundidad, con ese material y otros similares se han creado aleaciones y superaleaciones de uso intensivo en la industria militar y aeroespacial. Y de todo ello el público no tiene ninguna noticia. Finalmente, tengo que preguntarte, no sin manifestarte cierta tristeza, sobre los capítulos finales de la vida de este gran científico. Pierre, ¿qué le pasó al doctor Rojas? ¿Por qué regresó a Venezuela tan deteriorado? Bueno, en aquella época estaba muy de moda el programa MK Ultra. El programa MK Ultra fue muy real. Se experimentaba con personas. Había sitios gubernamentalmente protegidos donde experimentaban con personas, suministrándole todo tipo de torturas, de todo tipo de fármacos. Muy famoso y recordado el LSD, por ejemplo, otras drogas, por medio de electricidad, privación del sueño. No podemos saber con exactitud a cuáles de estas formas de tortura fue sometido el doctor Rojas. Pero lo que sí sabemos es que cuando regresó a su país, su salud estaba muy, muy deteriorada. Su condición, su estado físico, había sufrido el impacto de una serie de acciones muy invasivas, muy lesivas y muy dolorosas. Y así lo expresó. Lo expresó en el momento en que se armó de valor porque fue amenazado fuertemente y debilidad de acciones en contra de su familia. Y entonces, durante algún tiempo permaneció en silencio. Los médicos que le atendieron no sabían a qué se había expuesto en el tiempo de su ausencia forzada. Salió adelante por sus propios medios, se mantuvo profesor de física, química y matemáticas, clases que daba gratuitamente a estudiantes universitarios. Aún así, durante el resto de su vida, padeció las secuelas de ese horrible tratamiento que recibió. Todo porque, bueno, pues lo que yo entiendo que sucedió es que tenían que procurar borrar una parte importante o la mayor parte de los recuerdos que tenía sobre su participación en actividades científicas y militares reservadas. Que sobre los estudios de la Luna sabemos, por lo que está en los que se han publicado, que se publicaron porque se los pude suministrar a la NASA y prácticamente se vieron
obligados a publicar esos estudios científicos sobre características de la Luna. Por lo que aparece allí en esos 3 primeros estudios, sabemos que la planificación completa que el doctor Rojas realizó para estudiar las características de la Luna antes de que se pudiesen dar los aterrizajes, los alunizajes tripulados, son un conjunto de 8 estudios selenográficos, con lo cual dentro de esos 5, de los cuales no conocemos casi nada, prácticamente nada, pues hay mucha información adicional que aún 50 años después no se ha dado a conocer al público. Constituyen materia reservada. Una de esas informaciones que todavía hoy permanece censurada de cara a la opinión pública internacional es precisamente la relativa a la misión secreta de Apolo 10. Qué interesante lo que me cuentas. Pues me gustaría preguntarte sobre esa misión secreta, Pierre, pero vamos a avanzar con el programa. ¿Me oyes, Pierre? Sí, perfectamente. Vale, pues desde luego que con todo lo que hemos aprendido esta noche y con toda la documentación que nuestro amigo Pierre nos brinda, después de leer sus libros y después de ver la extensa documentación e informes de la NASA sobre el trabajo del científico venezolano, vaya por delante mi más sincero reconocimiento al doctor Rojas y, cómo no, agradecerte a ti, Pierre, el enorme trabajo de investigación y documentación que has realizado para reivindicar la vida y obra del astrofísico Héctor Rojas. Muchísimas gracias por tu trabajo, Pierre. Y se me olvidaba, una última pregunta, Pierre. En más de una ocasión te he escuchado hablar sobre un estudio del doctor Rojas sobre la relación entre las radiaciones solares y el aumento en la producción de vegetales. Pierre, ¿se podría acabar con el hambre en el mundo con este revolucionario descubrimiento del doctor Rojas? Claro, qué importante esta pregunta. Muchísimas gracias, David. Es que el doctor Rojas utilizó su sabiduría, su conocimiento, sus matemáticas en una tesis titulada sobre la agricultura y la radiación solar, y en esa tesis el científico explica cómo ha llegado a través del análisis científico a entender que las plantas son unos receptores biológicos que lo que vienen a hacer es intermediar para utilizar diferentes longitudes de onda. Al hablar de longitudes de onda me refiero a diferentes tipos de luz. Uh-huh. Las plantas utilizan diferentes tipos de luz y distintas especies de plantas frutícolas o de plantas que dan vegetales o de plantas que dan distintos frutos utilizan a su vez diferentes longitudes de onda para alimentarse, expresado de forma sencilla. Y entonces el doctor Rojas estableció esta relación entre el uso de diferentes longitudes de luz o longitudes de onda para iluminar determinadas especies de plantas y cómo el uso de esa luz para iluminar determinadas especies de plantas hacía aumentar la cosecha en frecuencia y en cantidad. En definitiva, a través de su trabajo, de su tesis relacionada con la agricultura y la radiación solar, vino a demostrar que se podía producir mucha mayor cantidad de productos agrícolas, de frutos de la huerta, por ejemplo, y que se podía no solo mayor cantidad, sino mayor tamaño de esos frutos. Se podía lograr mayores cantidades, mayor tamaño y más cosechas al año, y todo eso regulando mediante satélites la luz que recibía cada especie por ejemplo, cada especie de agrícola que se estuviese cultivando en un momento dado.
Y la confirmación nos ha llegado, además del uso, esto se está usando en todo el mundo, David. El doctor Rojas distribuyó en organismos relacionados con la agricultura del mundo entero, distribuyó su tesis y el conocimiento que había desarrollado sobre la productividad agrícola basada en el uso de las diferentes longitudes de luz. Lo distribuyó a organismos en el mundo y ahora sabemos que, por ejemplo, en China se utiliza de forma natural la selección de las longitudes de onda, es decir, de las diferentes formas de luz, para alimentar a las plantas, y con ello se obtienen un mayor número de cosechas, un tamaño más grande de los frutos y una calidad inclusive mayor de esas cosechas. Entonces, como vamos viendo, las matemáticas del científico de don Héctor Rojas se utilizan en múltiples facetas del progreso social y de la vida, sin que ni siquiera se haya dado a conocer quién fue el creador de esas matemáticas, de ese sistema, de ese modelo teórico para lograr estas cosas. Pues bien, me parece apasionante, ¿no? Como nos han descrito, ¿no? Efectivamente, las plantas tienen unos receptores cromáticos, ¿no? El doctor Pierre se fijó muy bien en ello y aplicó esas radiaciones de las longitudes de onda que nos comentas. Joder, y perdón, pero es que es apasionante. Pues claro, para explicárselo a los amigos del programa de una forma más gráfica. Cuando ustedes vean, cuando vosotros veáis que sale en la televisión un agricultor en Israel que tiene un melón gigantesco, una sandía, o que tiene una calabaza enorme en Estados Unidos, en California, sale el agricultor con una calabaza enorme, y entonces nos preguntamos ¿cómo han logrado eso? Pues de esta manera, aplicando la ciencia que ya se desarrolló en la época de Héctor Rojas, aplicándola a la agricultura y con la selección de longitudes de onda, es decir, de diferentes tipos de luz apropiados para cada especie de cultivo, se logran pues esos frutos enormes de esa calidad, de esa variedad y en esas cantidades que se están logrando en muchos sitios, que son los sitios a donde llegó ese conocimiento divulgado y difundido, compartido por el propio Héctor Rojas, y que se han aprovechado de él, pero sin decir nada acerca de su autor. Esta es un poco la injusticia de la situación. Muy interesante, Pierre, como todo lo que nos cuentas. Interesante y apasionante. Pues amigo Pierre Monteagudo, hasta aquí llegamos con esta fantástica entrevista que nos has concedido para los micrófonos de Paranormalia Podcast. Pero antes de despedirte, Pierre, ¿dónde pueden comprar nuestros oyentes tus libros? Bueno, actualmente en España, ¿verdad? Todos los que estén en España pueden hacer la gestión de pedirlo dedicado, firmado por su autor, con unos complementos a través de la página pierremonteagudo.com. A través de pierremonteagudo.com, una web de autor que unos amigos me prepararon, y también los dos primeros están en Amazon. Expediente Rojas NASA Report y Expediente Rojas La Tecnología del Cosmos están en Amazon. El tercero ya no, porque Secretos de Estado es un agasajo a los lectores, está ilustrado a todo color, y colocar ese libro con las ilustraciones a todo color salía muy caro en Amazon, bastante más caro de lo que cuesta incluso comprar el libro físico, y por eso solo lo tengo disponible Secretos de Estado a través de la página web pierremonteagudo.com. Sí me gustaría decir una cosa, amigo David, para los seguidores de tu canal. Desde el principio he hablado de un homenaje a la memoria póstuma de Héctor Rojas. Entonces todo lo que yo hago, todo lo que he hecho en este sentido de divulgación acerca del trabajo de Héctor Rojas desde hace aproximadamente 10 años, la publicación de los 3 libros, los
podcasts, programas de radio en los que intervengo, como este, por ejemplo. Todo eso forma parte de un homenaje a la memoria póstuma del científico. El homenaje que realizo en mi condición de biógrafo. Un trabajo que para mí, que lo asumo con mucho honor y que me lo tomo muy en serio. También este programa, este tiempo que estás dedicando a la creación de este documental, de este audiovisual, es una forma de homenajear al científico. Recordarlo, hablar de sus logros, de la consecución de sus éxitos, de la participación de Héctor Rojas en el programa Lunar Apolo, sobre todo por el hecho de que fue vilmente silenciado, apartado, marginado de la historia. Todo esto, al hablar de él, forma parte de ese homenaje. Es parte de y cosa que agradezco. Pues tu misma presencia y la misma disposición para el programa es en sí mismo un homenaje. Visitar la página expedienterrojas.com también es una forma de homenaje. Allí está una sección con la biografía del científico y el currículum. La parte conocida de sus actividades profesionales se puede descargar tanto en inglés como en español, y eso, simplemente ese acto de echar un vistazo, observar, ver su currículum, de pronto descargarlo, tenerlo, comentarlo, eso forma parte del homenaje y que venimos por otro lado solicitando, y dado que los que deberían hacerlo y están en la NASA y en Estados Unidos, que fueron los principales beneficiarios de su trabajo, del trabajo de Héctor Rojas, no han tenido la dignidad de realizar hasta ahora ese homenaje, pues los particulares podemos hacerlo por nuestra cuenta, y eso es un poco lo que estamos haciendo. Y yo les doy muchísimas gracias por recordarlo, por comentar su trabajo, por estar atentos a hacer el seguimiento a todo lo que hacemos, con mucha satisfacción y mucho orgullo. Claro que sí, Pierre. Valga este programa no en vano como homenaje, ¿no?, a la memoria del doctor Rojas, porque las grandes personas tienen que ser recordadas, no pueden ser olvidadas. El doctor Rojas lo fue y como tal así lo tenemos que reivindicar al mundo. Pues amigo Pierre, sé que tu investigación continúa y espero y deseo que tu esfuerzo vuelva a fructificar una vez más y nos traigas muy pronto otros documentos sobre el doctor Rojas, y quién sabe, tal vez con tu trabajo y con tu esfuerzo conozcamos la verdad sobre este grandísimo científico. Deseo impacientemente que pronto podamos ver esos últimos NASA reports sobre el doctor Rojas, y aunque me quedo con ganas, Pierre, de preguntarte tantas cosas, como por ejemplo los estudios del doctor Rojas sobre Marte, que sé que era su sueño, o sobre el enigmático viaje del doctor Rojas a Rusia, o sobre tu último libro, Secretos de Estado, en el que afirmas que hay 3 cadáveres en la Luna. En fin, son tantas y tantas preguntas que, sin querer abusar de tu bondad, Pierre, me gustaría emplazarte para que en otra ocasión podamos seguir conversando sobre la apasionante vida y obra de este distinguido científico y de la importancia que tuvo su trabajo para el progreso, no solo de unos pocos pueblos, sino, en definitiva, para el progreso de toda la humanidad. Infinitas gracias, Pierre, y hasta pronto, amigo. Muchísimas gracias, David. Con gusto asumiremos pues una nueva intervención, una nueva participación más adelante para aclarar otros temas que están ya en pleno desarrollo, y con mucho gusto nos mantenemos en contacto, y de momento pues enviar un cordial saludo a toda la audiencia de tu programa, David, y desear pues para todos y todas salud y éxitos, y que nos volvamos a ver en un futuro próximo. Claro que sí, Pierre. Pues ha sido un honor tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias, Pierre. Hasta pronto. Un gran abrazo, David. Saludos, amigos. Hasta la próxima. Hasta pronto, Pierre. Amigos de Paranormalia Podcast, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que les haya resultado interesante nuestro contenido y les emplazamos hasta el programa que viene.
No sin antes recordaros que esta noche hemos estado en la realización Sara Hidalgo, en la edición y dirección un humilde servidor, quien ahora te habla delante de estos micrófonos de Paranormalia Podcast, David Moyano. También dar las gracias a nuestro maravilloso equipo, a Leticia, a Marian, sin ellos, pues este programa no vería la luz. Recordad, queridos oyentes, que podéis dar a me gusta si os ha gustado el programa y de suscribiros para estar informados de nuestros últimos contenidos. Recordad también que podéis dejarnos un comentario positivo si os ha gustado o negativo si no os ha gustado, así podremos mejorar el programa. Dicho esto, solo me resta decirles hasta el programa que viene, amigos. Hasta entonces y aún después, que sean ustedes muy felices. Breast milk science. It's a thing. And it's our thing. We're ByHeart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super food on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania, using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into ByHeart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.